la violación es una injusticia aberrante que hay que solucionar, primero que nada, siendo sumamente punitivo, cosa que Argentina no lo es, entre otras cosas, por diputadas feministas de pañuelo verde que votaron favoreciendo a los violadores, por ejemplo, han votado en contra de la prisión efectiva, es decir, y del endurecimiento de las penas. Exactamente. Un violador en Argentina, digamos, yo pediría para un violador incluso la castración química. Ahora, no, los derechos humanos, no se puede hablar de eso. Bueno, pero ¿cómo es? ¿Queremos solucionar? ¿Queremos, digamos, dejar inactivo sexualmente a ese violador para que no vuelva a molestar a ninguna mujer? Yo incluso también les pediría perpetua. Digamos, creo que tiene que ser la ley máxima. Lo mayor punitivo posible contra un violador sería para mí una situación ideal. Ahora bien, ese panorama no se da. Y lo que se le está vendiendo a la gente es que, digamos, un aborto puede solucionar el hecho. A una joven de, no sé, 18 años la violaron, la embarazaron y ahora resulta que, bueno, pero por suerte tiene un aborto, ya está, su vida empieza a ser maravillosa otra vez. No, eso no es cierto. Eso no es cierto y eso, en definitiva, a quien termina beneficiando es al violador, porque nadie pasa a discutir cuáles son las penas que merecería ese violador, porque la sociedad se queda con la conciencia tranquila de que, bueno, pero hicimos un aborto, se acabó el problema, ¿no? En todos los países donde el aborto es despenalizado y se hace de una manera higiénica, clínica y a tiempo, antes, por ejemplo, de las 12 semanas, porque esos videos de las descuartizaciones, donde ves un brazo por acá y una nariz por allá, esas cosas la mayoría pasan cuando ya es demasiado tarde. Pero si existe la despenalización, como ocurre, por ejemplo, con el cigarro y el alcohol, sí, el cigarro y el alcohol son legales y mucho más nocivas que otras sustancias que no le hacen tanto daño a tu cuerpo. Sin embargo, el hecho de que el alcohol y el cigarro sean legales y despenalizados no quiere decir que una mujer que se está muriendo de enfisema pulmonar no pueda hacer un live stream diciendo: a mí el cigarro me cagó la vida, por favor no fumen, o estos son los peligros nocivos del tabaco. O sea, ¿quién le ha dicho a la gente que está en contra del aborto que una vez despenalizado ellos no van a poder hacer labor de concientización y de información? Ahora, si nos vamos a poner a estudios psicológicos y traumas, también hay estudios que relacionan que las mujeres más afectadas con traumas posteriores tienen que ver por un pasado religioso. La dignidad del ser humano no está en función de la bondad o maldad de sus padres. Si vos fueras tu padre y tu padre fuese un violador, yo diría, bueno, a ver, a este sujeto perpetua y lo castremos químicamente, ¿sí? Ahora, yo no puedo a vos penalizarte porque tu padre es una mala persona. La dignidad del ser humano es autosuficiente, no está en función del accionar de otros seres humanos. En países como los nuestros, donde queremos tapar los ojitos y pretendemos que metiendo todo debajo de la alfombra va a desaparecer, no tenemos datos. Pero en países donde sí es despenalizado hay datos. Y resulta que los datos arrojan que el 93% de las mujeres que en Australia abortan y que además una de cada 4 mujeres alrededor de su vida incursionó en un aborto, el 93% de ellas no se arrepiente de haber tomado esa decisión. Porque en los últimos 100 años no salieron a reclamar porque están haciendo abortos, digamos, en casos de violaciones. Porque si uno considera que ya es vida y ya es una persona en formación desde el momento de la concepción, estarían actualmente siendo legal asesinar a una persona desde esa perspectiva solamente porque su padre era un violador. Y yo, si mi papá era un violador, yo no tengo la culpa. Es como que yo tenga 2 años y un nene de 2 años le dicen: uy, tu papá era violador, voy a matarte. O sea, sería básicamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no se está reclamando eso? ¿Por qué los sectores pro vida no se han expresado en contra de estas causales? Yo te diría que sí se han expresado y han litigado muchísimo. Por ejemplo, el doctor Jorge Escala, por ejemplo, Roberto Castellano, García Elorrio, en Córdoba. Hay muchísimos abogados pro vida, te acabo de dar 3 nombres, hay muchos más, perdón por los que me olvido ahora. Hay muchísimos abogados que han litigado desde hace décadas en casos en los cuales se argumentaba o bien el tema de la salud integral o bien el caso de la violación. Con lo cual, no es cierto que a los sectores pro vida les resulte indiferente este punto. Claro, no hay manifestaciones y movilizaciones, quizás, porque eso tampoco es fácil de hacer. Es decir, una vez que se legaliza el aborto, ¿sí? No hay prácticamente marcha atrás.
Negar que la vida empieza en la concepción, eso es ir en contra de la ciencia. Es como la gente que niega la gravedad. Bueno, está bien, pero andate a tirar de un 6º piso a ver si no te vas a caer. Vos puedes negar mucho la gravedad, pero lo que es. Ahora, ¿qué tipo de vida es? Es básicamente una vida que es similar a lo que puede generar un cúmulo de células en cierto momento determinado, vistas desde un microscopio, ¿sí? Vivos están los virus, vivas están las bacterias. Si ahora esta ley se legaliza, si este proyecto se legaliza, no vamos a encontrar demasiadas posibilidades para en algún momento, digamos, tirarlo abajo. Es ahora o nunca. Por más que yo te dije, hoy está legalizado de facto, pero es importante que legalmente siga estando ilegalizado, ¿sí? O sea, que las formas estén siendo ilegal, es importante porque eso hace a la moral pública, ¿ok? O sea, eso hace a la conciencia que la gente tiene respecto de esa práctica, que la consideramos mala, por eso es ilegal. Vos lo legalizás, el aborto va a aumentar. Como repito, que algo esté despenalizado no quiere decir que tú vas a tener prohibido expresarte libremente para pararte en las puertas de una clínica privada donde se ejercen abortos a decir, el aborto es una mierda, por favor no aborten, te vas a arrepentir. No, vas a ser libre de poder hacer eso. Vas a ser libre de poder decirle a las mujeres lo mal que se van a sentir, porque de eso se trata la libertad, de que todos se puedan expresar, pero que cada quien pueda tomar sus propias decisiones. Evidentemente, si yo hago así, por ejemplo, yo me rasco, estoy matando células, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto no es que, simplemente tenga vida, sino la cualidad de esa célula. Claro, células, estamos llenos de células, estamos perdiendo y matando células constantemente. Ese no sería el punto. El punto es que este tipo de célula es cualitativamente distinta a cualquier otro tipo de célula que tenemos. ¿Por qué motivo? Porque esa célula es lo que se llama en biología célula totipotencial. O sea que tiene toda la potencia para hacer ella misma un nuevo individuo. Yo cuando me rasco y mato células, o cuando corto la placenta y la tiro, o el cordón umbilical y lo desecho, o incluso pierdo un brazo, es decir, pierdo millares de células, por ejemplo, yo sigo vivo, esas células que yo he perdido no son células que sean totipotenciales. Vida como tal, sí, por supuesto que existe. Vida humana de una persona, de lo que significa jurídicamente ser una persona, un individuo autónomo, sujeto de derechos, capaz de ejercer libertades, conciencia, racionalizar y lo más importante, independiente de un cordón umbilical del cual depende de otro cuerpo para su propia subsistencia. Por eso es que el día del nacimiento empieza en el momento en que vos nacés y vos te volvés persona jurídica con derechos en el momento en que te cortan el cordón umbilical. Entonces, hay una diferencia enorme entre una célula que, digamos, tiene esa capacidad y una célula que no tiene esa capacidad. Desde el punto de vista, digamos, metafísico, filosófico, hay que distinguir entre desarrollo y esencia, ¿sí? Una cosa es el desarrollo, que es el movimiento de la actualización de las potencias, y otra cosa es la esencia, lo que permanece en uno, lo que está en uno, más allá, digamos, de los cambios contingentes. Por ejemplo, yo tengo la misma esencia que tenía hace 10 años, ahora tengo menos pelo que hace 10 años, lamentablemente. ¿Te das cuenta? O sea, hay un movimiento, hay un desarrollo, hay una contingencia propia de la vida, pero la esencia es lo que permanece en cada ser humano. Eso puede pasar cuando el bebé, por ejemplo, nace a los 5 meses, prematuro, y lo meten en una incubadora para que siga creciendo, o puede pasar a los 9 meses. O sea, la independencia y la autonomía de un ser humano que se vuelve un individuo por sí solo, respirando por su propia cuenta, digiriendo por su propia cuenta, es la capacidad de un organismo de poder funcionar en sus capacidades biológicas de manera autónoma. Lo que se está desarrollando como algo, si realmente se está desarrollando como ese algo, es porque tiene la esencia de ese algo. Lo traduzco un poco. Si, digamos, un feto se desarrolla como ser humano que nace a las 9 semanas, si efectivamente se está desarrollando como ese ser humano, es porque ya tiene la esencia de ese ser humano. Si no tuviera la esencia de ese ser humano, entonces no se podría desarrollar como un ser humano. ¿Qué significa la esencia en el plano de la ciencia? Significa ADN.
que además es un potencial ser humano, pero no es un actual ser humano. Entonces, no confundamos potencialidad con actualidad, porque si hemos de aceptar lo potencial como lo actual y llamamos al embrión un niño, una persona no nacida, pues podríamos llamar a cualquier adulto un cadáver no muerto. Entonces, ojo con confundir esa potencialidad con actualidad, que creo que es el problema. Han encontrado, digamos, que los seres humanos tenemos huellas genéticas, que todo lo que somos está codificado. Ese mismo código, vaya maravilla, aparece en el momento desde la concepción. ¿Dónde aparece? En esa célula totipotencial que va a empezar a multiplicarse en un desarrollo vital que se presenta como un continuo. La vida es un continuo. Esto lo explica muy bien Javier Milei. No se puede partir, porque si yo la detengo a la vida, lo que estoy haciendo es matar. Esa es la clave de por qué no se puede llamar asesinato u homicidio, porque se asesinan personas. Y un feto, una acumulación de tejidos celulares, no es actualmente una persona, es una persona en potencia. Si es que la madre que lo tiene dentro le da el permiso, que no es el derecho, es el permiso. Un punto ahí que es muy importante. ¿Qué significa decidir sobre mi cuerpo? Decidir sobre mi cuerpo, yo estoy a favor de que una mujer que se quiera, no sé, poner un tatuaje se lo ponga, se ponga su piercing, se lo ponga, incluso una persona que se quiera cortar un miembro de su cuerpo, que se lo corte, no tengo nada que decir al respecto. Ahora, cuando uno utiliza su cuerpo y decide sobre su cuerpo, y esa decisión involucra la violación de derechos de los demás, una sociedad liberal no puede, digamos, permitir eso. Yo no puedo usar mi cuerpo para golpearte con mi cuerpo a vos en la cara. Ah, no, pero yo quiero mi libertad a decidir sobre mi cuerpo y yo quiero decidir que mi puño se entierre en tus ojos. No. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.